Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo en el que vamos a seguir trabajando con el modo Part Design de FreeCAD. Para ello vamos a crear un nuevo documento y vamos a seleccionar el modo Part Design. Y en este vídeo vamos a trabajar con estos botones de aquí, ¿vale? Para aprender qué son operaciones de simetría, patrones de repetición lineal, polar y multitransformaciones. Para empezar vamos a crear un cuerpo, ¿vale? Bien, con este botón o aquí en tareas teníamos crear cuerpo. Con el cuerpo seleccionado vamos a crear un croquis en el plano XY. ¿Ok? Vamos a dejar el tamaño de la cuadrícula a 10 milímetros y vamos a dibujar un cuadrado centrado de, ¿vale? Selecciono arista, 100 milímetros de arista. ¿Cómo lo vamos a centrar? Vale, pues entre estos dos puntos pasa el eje Y, el eje vertical del croquis. Si indico que quiero que esos dos puntos sean simétricos con respecto a ese eje, ¿vale? Se centran. Lo mismo, entre estos dos puntos, los selecciono, pasa el eje X, el eje horizontal del croquis. Si quiero que estos dos puntos sean simétricos con respecto a este eje, puedo pulsar este botón, con lo que mi cuadro queda centrado. Vamos a cerrar. Vale. Para no buscar dónde están las cosas, tengo aquí este botón. Ajustar el contenido seleccionado, como tengo esto seleccionado, a la pantalla. Vale, aquí está. Voy a poner vista isométrica, voy a extruir 10 milímetros, perfecto. Y ahora, sobre esta cara, voy a dibujar otro croquis. Con geometría externa voy a seleccionar estas dos aristas, escape, y voy a dibujar dos circunferencias cuyo centro esté uno en este vértice de aquí y otro en este otro vértice de aquí, ¿vale? Fijaos, cuando pongo, ¿vale? Si coloco, como tengo activadas las restricciones automáticas, si coloco el cursor correctamente sobre el vértice, este se pone en amarillo, ¿vale? Y aparece, fijaos dónde está el cursor, ahí aparece un puntito rojo que indica que voy a utilizar automáticamente una restricción de coincidencia. Vale, pues perfecto. Una circunferencia y aquí lo mismo, en el vértice otra circunferencia. Le doy a escape, selecciono la circunferencia y le voy a dar una restricción de radio de 30 milímetros y a esta otra restricción de radio de 30 milímetros. Cierro y extruyo, también con una cota de 10. A continuación voy a hacer que en este otro lateral, ¿vale? En estos dos vértices aparezcan otras dos extrusiones como estas. Podría haber simplemente dibujado aquí otras dos, pero no lo he hecho para que veáis cómo podemos utilizar una operación de simetría. Voy a volver a editar el croquis. Aquí podéis ver que estos dos vértices, que son los centros, ¿vale? O que es el centro, uno de ellos es el centro de este círculo, estos dos vértices son simétricos con respecto al eje vertical del dibujo que he hecho, de este croquis. Si yo dibujase este mismo croquis de forma simétrica con respecto a este eje, este círculo estaría centrado en este vértice, ¿vale? Y esta otra circunferencia, perdón, no círculo, estaría centrada en este otro eje, en este otro vértice. ¿Vale? Pues lo que voy a hacer va a ser seleccionar el path e indicar que quiero crear una operación de simetría. ¿Veis lo que ha ocurrido? ¿Por qué? Porque este path lo he hecho simétrico con respecto al eje vertical del croquis. ¿Vale? Puedo seleccionar otra referencia, otro eje, puedo seleccionar, ¿vale? Por ejemplo, si lo quiero hacer simétrico con respecto al plano XY,
Si vemos esto en alzado, ¿vale? ¿Veis lo que ha hecho? Este de aquí es el plano XY. Lo ha hecho simétrico con respecto a ese plano. No es lo que queremos, ¿vale? Yo lo que quiero es hacerlo simétrico con respecto al eje vertical del croquis. ¿Veis? Con una operación de simetría, con respecto a un eje, puedo repetir un sketch. Vamos a ver ahora qué es un patrón de repetición lineal. Para ello, voy a seleccionar esta cara y voy a crear un croquis. Como geometría externa voy a seleccionar esta arista de aquí y voy a dibujar un pequeño rectángulo. ¿Vale? Quiero que una de sus aristas esté sobre esta arista, sobre esta geometría externa que he seleccionado. Lo voy a dibujar aquí, así, ¿vale? Restricción, que me indica que este vértice no puede salir de esta arista. ¿Vale? Voy a darle un largo, a ver, aquí voy a darle un largo de 10 milímetros y una altura de 5 milímetros. Y voy a hacer que estos dos puntos, con respecto al eje horizontal, ¿vale? Atentos con esto del eje horizontal, son simétricos. Cierro y aquí voy a hacer un vaciado de 5 milímetros. Ok, perfecto. Y ahora voy a hacer que este pequeño vaciado que tengo aquí se repita siguiendo una línea hasta el otro extremo. Para ello, seleccionando el vaciado, voy a pulsar el botón de patrón de repetición lineal. ¿Vale? Y vemos que aquí ha pasado algo, lo que pasa es que llega justo hasta la esquina. Vale, ¿qué es lo que ha pasado? Que esto se ha repetido 2 veces a lo largo del eje horizontal del croquis. ¿Vale? Podría hacer repeticiones con respecto a otros ejes o a otras referencias. ¿Vale? En este caso, el eje horizontal, ¿vale?, del croquis venía de esta forma, ¿vale?, de manera transversal a través de este vaciado, de este pequeño rectángulo que había dibujado, ¿vale? Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver, vamos a pensar. Este pequeño rectángulo tenía un lado de 10 o un largo de 10 milímetros. Todo este recuadro, ¿vale?, todo este cuadrado tenía una longitud de 100 milímetros. Por lo tanto, si yo quiero que este último cuadro de aquí empiece aquí, ¿vale?, tengo que decirle que la longitud a lo largo de la que quiero repetir este vaciado es de 90 milímetros. Y aquí se me ha quitado en dirección al eje horizontal del croquis. ¿Veis? Empezando desde aquí, cuento 90 milímetros hasta aquí y tengo 2 repeticiones de este vaciado. ¿Vale? Si en lugar de 2 repeticiones yo pongo 5, a lo largo de esos 90 milímetros voy a tener 5 repeticiones, contando la original y la última. Y la última termina justo, ¿vale?, donde en la longitud que yo le he indicado aquí. Esto es una repetición lineal. Vemos que hemos utilizado dos operaciones, vaciados y extrusiones. Solo puedo hacer repeticiones lineales, polares y simetrías de vaciados y de extrusiones. No puedo hacer estas operaciones de ningún otro tipo, ¿vale?, sobre ningún otro tipo de operación. Vamos a ver qué es un patrón de repetición polar. Para ello, en esta cara de aquí, ¿vale?, en la de esta circunferencia, o en la de este círculo, voy a dibujar un sketch, ¿vale?, un nuevo croquis. Voy a hacer, ajustando a la cuadrícula y teniendo un tamaño de cuadrícula de 10 milímetros, voy a hacer un cuadrado, o un rectángulo, perdón, aquí, ¿vale?, ajustado a la cuadrícula en estos 4 puntos de aquí. Cierro y voy a extruirlo con una longitud de 5, un poquito menos.
Vale. Y ahora lo que quiero es que este rectángulo que he extruido se repita alrededor de el centro de este círculo, ¿vale? Se repita alrededor del centro de este círculo 4 veces. Para ello, selecciono patrón de repetición polar. Vemos que ahí tengo otra repetición. Si tengo 3, 4, pero esto no es lo que quiero. A lo largo o alrededor de qué eje está rotando. Alrededor del eje normal al boceto. Vamos a volver a editar el boceto para ver qué es ese eje normal. Aquí tengo el punto central, ¿vale? El origen de coordenadas de este boceto, ¿vale? De este dibujo. Es este punto de aquí. Si yo me imagino una línea que sale de este punto hacia nosotros, ese es el eje normal del boceto. Pero claro, yo no quiero que esto rote alrededor de este punto, de ese eje, porque entonces rotará de esta forma. Yo lo que quiero es que rote alrededor de este eje de aquí. Vale, pues no hay ningún problema, porque yo puedo seleccionar esta cara y con este botón de aquí puedo crear una línea de referencia. Si yo tengo seleccionada una cara circular e indico que quiero crear una línea de referencia, por defecto me va a crear una línea que pasa por el centro de esa cara, ¿vale? Que es justo lo que yo quiero para rotar esto, ¿vale? Esta extrusión alrededor de este eje. Le doy a OK, me aparece aquí esta línea y una vez que tengo la línea voy a volver a seleccionar mi extrusión, patrón de repetición polar, y aquí el eje no quiero que sea el eje normal al boceto, que es este de aquí. Lo que quiero es seleccionar yo una referencia y decirle que quiero que lo rote alrededor de este eje. Y no quiero 2, quiero 4. Si pongo más, bueno, en este caso me deja, ¿vale? Hay ocasiones en las que si se solapan nos da error, pero veis que puedo rotarlo tantas veces como quiera. En este caso voy a poner 4. La línea auxiliar la puedo ocultar, nunca borrar, ocultar, y aquí tengo mi patrón de repetición polar. Claro, ahora quiero hacer esto mismo en estos otros 3 círculos, pero tengo un problema, porque he dicho, bueno, podría hacerlo a mano otra vez, crear el croquis, extruir, rotar, crear, extruir, rotar. Pero claro, si me fijo, yo realmente esto de aquí podría volver a colocarlo aquí, ¿vale? Con una repetición lineal, y después hacerlo simétrico con respecto al eje X, con lo cual también los dejaría sobre estos otros dos. Pero hemos dicho que estas operaciones solo podemos realizarlas sobre paths y sobre pockets, ¿vale? Sobre extrusiones y sobre vaciados. El problema es que esto no es una extrusión, es un patrón de repetición polar. Entonces no podría hacerlo. Pero para eso está este último botón de aquí. Crear una operación de multitransformación, que lo que puede hacer es encadenar varias de estas operaciones seguidas. Voy a borrar el patrón de repetición polar. Voy a volver a poner visible esta línea auxiliar. Y entonces lo que voy a hacer es, sobre este path, sobre esta extrusión, voy a encadenar varias operaciones. ¿Vale? Sobre esta extrusión voy a hacer un patrón de repetición polar, al que le encadeno un patrón de repetición lineal para ponerlo aquí, al que le encadeno una simetría para estos dos ponerlos en el otro lado. Entonces, selecciono el path, que es sobre el que voy a hacer la operación, y hago clic en operación de multitransformación. ¿Vale? ¿Sobre qué característica vas a hacer la multitransformación? Sobre este path, perfecto. ¿Y qué transformaciones vas a hacer? Pues botón derecho y aquí añado un patrón polar. Vale, como lo hemos hecho antes, referencia este eje auxiliar que habíamos creado, 4 apariciones. Aceptar. ¿Y a esta transformación que le voy a encadenar?
le voy a encadenar un patrón de repetición lineal. Vale, ya aparece, perfecto. ¿Por qué? Porque lo hace con una longitud de 100 milímetros. Pues bien, porque desde este punto de aquí, ¿vale? Desde el centro de este círculo hasta el centro de este círculo hay 100 milímetros, pues coincide, y dos apariciones en el eje horizontal del croquis. Perfecto. Si yo esto lo subiese, 120 por ejemplo, pues se alejaría hacia allí, ¿vale? Para que veáis. Dejo el 100 y acepto. ¿Y ahora qué quiero? Quiero que esto de aquí, ¿vale? Sea simétrico con respecto al eje X, ¿vale? Al eje horizontal del croquis, que pasaba por aquí, por la mitad. Pues botón derecho, añadir transformación de reflexión, ¿vale? Reflexión, simetría, es lo mismo. No pasa nada, ¿por qué? Porque lo está haciendo alrededor del eje vertical del croquis. Es decir, este lo está poniendo aquí y este lo está poniendo aquí. No, yo quiero hacerlo alrededor del eje horizontal del croquis. Y ahí lo tengo. Si no tuviese un eje adecuado, siempre podría crear líneas auxiliares. Ya iremos viendo cómo crear otras líneas auxiliares. ¿Vale? Pero aquí tenéis una operación de multitransformación. ¿Ok? Y ahí está todo. Pero hemos dicho que todo esto era solo para explicar cómo utilizamos estas operaciones de aquí. Esta no es la figura que queremos, ¿vale? Esto vamos a guardarlo, ¿vale? Como un test mismamente. Y vamos a cerrarlo, cerrar todo. Y lo que vamos a hacer va a ser crear un nuevo documento en modo Partisan. Y vamos a dibujar algo un poquito más interesante. Vamos a crear un croquis sobre el plano XY. Ok. Vamos a cambiar el tamaño de cuadrícula a 1000 milímetros, 1 metro. Y vamos a dibujar un cuadrado de 50 metros por 50 metros. 50 metros. Epa, no, perdón. Esto es 1 metro. Lo que quería era seleccionar esto. Tal. 50 metros. Cambio el zoom. Por 50 metros. Veis que utilizo un poco de forma indistinta a veces estos botones y este, ¿vale? Este es para fijar la longitud de una línea, ¿vale? Longitud de una línea. Y este es para fijar la distancia horizontal entre dos puntos o extremos de una línea, distancia vertical entre dos puntos o extremos de una línea. Vale, pues es un poco, me da lo mismo decir que esta línea mide 50 metros o decir que entre este punto y este punto, con esto de aquí, hay 50 metros. Y si es en vertical, con este de aquí. ¿Vale? Simplemente para que quede claro porque utilizo estos a veces de manera indistinta. Bueno, y ahora lo que voy a hacer va a ser centrar este cuadrado utilizando simetrías. Simetría, ¿vale? Y en el interior, con una separación de 10 metros, ¿vale? Voy a dibujar otro recuadro. Es decir, voy a dibujar aquí otro recuadro y voy a decir que entre este y este, ¿vale? No de 10, perdón, de 5, entre estos dos puntos quiero que haya una distancia vertical de 5 metros. Y entre estos dos mismos puntos quiero que haya una distancia horizontal también de 5 metros. Y voy a hacer lo mismo con los vértices opuestos. En horizontal 5 metros o 5000 milímetros y en vertical 5 metros o 5000 milímetros.
cierro el sketch, voy a buscarlo, pongo isométrico para ver, y ahora esto voy a extruirlo. Claro, 10 milímetros no, vamos a extruirlo 25 metros. Ok. Me voy a ir a la parte inferior. Así que voy a ver esto desde la parte de abajo. Y poniendo vista inferior voy a seleccionar la cara inferior y voy a crear en ella un croquis. Lo mismo, voy aquí a actualizar el tamaño de cuadrícula a 1 metro. Geometría externa. Esta cara, perdón, esta arista y esta otra arista. Y voy a dibujar un par de circunferencias. Voy a seleccionar también como geometría externa estas dos aristas interiores, así. Y ahora voy a hacer una circunferencia que parta de este punto y venga hasta este punto de aquí. Otra. Otra. Esta no se ha hecho bien. Voy a borrarla. Circunferencia desde este punto hasta este punto y desde este hasta este. Cierro, vuelvo a la vista isométrica y ahora este sketch de aquí voy a extruirlo. En este caso, ...30 metros, un poquito más, 40. Invertido, como lo he hecho en la cara inferior, saldría de ahí hacia abajo. Por lo tanto, le doy a invertido. ¿Vale? Y tenemos esto de aquí. Y seguro que ya se os está ocurriendo qué estamos haciendo. Estamos hablando de repeticiones, esto se parece un poquito a un castillo. Y efectivamente, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir con las torres. Voy a seleccionar esta de aquí. Voy a crear en ella un croquis. Voy a cambiar el tamaño de la cuadrícula de nuevo. Como geometría externa. Voy a seleccionar esta circunferencia porque quiero su centro. ¿Vale? Quiero poder realizar una circunferencia un poco más grande centrada en esta circunferencia de aquí. Por lo tanto, voy a centrar aquí, ¿ok? Y a esta, como radio, le voy a dar 10 metros. Podría hacer otras 4, pero vamos a practicar un poquito con lo que hemos visto antes. Voy a extruir. Vamos a poner aquí 3 metros. ¿Ok? Y este path de aquí voy a, con una operación de repetición polar, voy a hacer que se coloque también aquí, aquí y aquí. ¿Por qué me sirve una repetición polar así sin más? Pues lo puedo hacer rápido, porque el eje normal al croquis, ¿vale? Recordad que yo estoy dibujando todo centrado, ¿vale? Desde el primer path que he hecho, he centrado todo alrededor de este punto, ¿vale? De este origen de coordenadas. Por lo tanto, este punto, ¿vale? La línea, el vector que sale de este punto hacia nosotros es el vector normal a este croquis. Entonces, si yo roto alrededor de ese vector, ¿vale? Del vector normal al boceto 4 veces, ahí tenemos, ¿vale? Se repite rotando 1, 2 y 3. Podría haber hecho también una repetición lineal y una simetría, ¿vale? Con una multitransformación. Podría haberlo hecho de diferentes formas.
Así, perfecto. Esto es lo que quiero. Como siguiente paso, vamos a hacer las almenas de las torres. Y para eso vamos a utilizar una aproximación similar a las pruebas que hemos hecho antes. Vamos a dibujar una y después con una multitransformación, rotarla con una transformación polar, colocarla en esta otra almena con una repetición lineal y colocar ambas en estas otras dos con una simetría. Para ello, en esta cara voy a dibujar un sketch. Voy a cambiar el tamaño de la cuadrícula. Si queremos o si no queremos andar cambiándolo todo el rato, en editar preferencias podríamos indicar qué tamaño queremos para la cuadrícula. A mí, como no me importa, pues ahí lo dejo. Como geometría externa voy a seleccionar esta circunferencia porque quiero su centro. Voy a poner el modelo de alambres para que no me molesten las caras a la hora de dibujar. Y vamos a empezar dibujando un par de arcos. Voy a dibujarlos, ¿vale? No voy a colocarme todavía directamente aquí porque a veces los arcos al poner las restricciones nos pueden dar algunos problemas. Entonces voy a colocar el arco aquí, su centro. Voy a dibujar así un arco y voy a dibujar así otro arco aproximadamente. A estos dos arcos, ¿vale? Selecciono este, voy a seleccionar el exterior primero. Recordamos que esto de aquí, ¿vale? Tenía esta circunferencia exterior, tenía un radio de 10 metros. Este arco quiero que esté centrado aquí, ¿vale? En el mismo centro que la circunferencia y que llegue hasta el borde. Por lo tanto, voy a seleccionar el exterior y le voy a dar un radio de 10 metros o 10.000 milímetros. Y este va a tener medio metro menos, es decir, 9.500 milímetros. Pues selecciono este, el interior, radio 9.500 milímetros. Vale, tengo aquí los centros. Bien. Siguiente cosa que quiero hacer para limitarlos. Voy a hacer que sean arcos de 10 grados. Pues selecciono 10 grados, selecciono ambos de 10 grados. Voy a juntar estos tres puntos, selecciono los tres, coincidencia, ¿vale? Ahí los tengo, uno y otro. Y para terminar, quiero que estén centrados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En modo construcción, voy a crear una línea que venga desde el punto central hasta el extremo y que esta línea sea vertical. Perfecto. Y ahora, para terminar, voy a colocar este por aquí y digo, estos dos puntos con respecto a esta línea, quiero que sean simétricos. Aquí, ¿vale? Me da problemas con alguna de las restricciones, ¿vale? Lo ideal es borrar uno de estos puntos de coincidencia, ¿vale? Y ya está, lo hemos corregido. Y ahora con este voy a hacer lo mismo. Selecciono estos dos con respecto a este, simétricos. ¿Vale? En este caso no me ha dado ningún problema. Y ahora lo que voy a hacer va a ser crear. Quito el modo construcción y voy a crear una línea que venga desde aquí hasta aquí y otra que venga desde aquí hasta aquí. Ahí tengo el croquis para mi almena. Close. Pues vamos a hacer nuestra multitransformación. Lo primero de todo, necesitamos extruir esta almena. Vamos a verlo cómo es. Y evidentemente vamos a darle un poco más de altura. Por ejemplo, 1 metro. Ok.
necesito rotarla alrededor de un eje vertical que pase por el centro de esta circunferencia. Y ya hemos dicho anteriormente que podemos crear una línea de referencia que sea justo como necesitamos, seleccionando la cara y pulsando este botón. ¿Vale? Podríamos seleccionar otros ejes para esta circunferencia, ¿vale? O para este círculo, ¿vale? La cara es un círculo, pero vamos a seleccionar el primer eje principal, que es el eje normal a la cara. OK. Y ahora, con este path, ¿vale? El path es toda la figura, pero en concreto es esta última operación que hemos hecho aquí, vamos a crear una multitransformación. Botón derecho, patrón polar, alrededor de, seleccionamos como referencia esto. Hemos hecho un ángulo de 10 grados. Pues si la circunferencia tiene 360 grados, 360 entre 10 son 36, ¿vale? Pero quiero almena, hueco, por lo tanto la mitad, 18. Ahí lo tenemos. Siguiente transformación. Un patrón de repetición lineal para repetirlo una vez, siguiendo el eje X hasta aquí. Botón derecho, añadir patrón lineal. Alrededor del eje horizontal del croquis, perfecto, pero la longitud tendrá que ser un poco más. ¿Vale? Si recordamos, cuando hemos creado el cuadrado inicial, esta arista de aquí tenía una longitud de 50 metros. Pues desde este centro hasta el centro de este otro círculo habrá también 50 metros. Pues 50 metros, 2 repeticiones. Ahí lo tenemos. Aceptar. Y para terminar, botón derecho, una reflexión, una simetría. Estas operaciones les suele costar un poco hacerlas, ¿vale? Alrededor del eje, o tomamos como eje de simetría, en este caso el eje horizontal del croquis. Ahí lo tenemos. Aceptamos. OK. Le dejamos que vuelva a hacer todos los cálculos. Y aquí tenemos nuestro castillo. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, pues las almenas de los muros. Pues vamos con ello. De cara a crear las almenas, voy a seleccionar esta cara y voy a crear sobre ella un croquis. Voy a ver esto. El modelo de alambres, tamaño de cuadrícula 1 metro. Y voy a seleccionar como geometría externa esta arista de aquí. Y voy a crear un pequeño rectángulo, ¿vale? Empezando por este punto, voy a darle una largura de 2 metros, 2000 milímetros, y un alto de medio metro, ¿vale? 500 milímetros. Cierro. Voy a extruirlo. Aquí tenemos, voy a extruirlo 1 metro. OK. Y con esto tengo una almena. Vamos a realizar una multitransformación para repetir esta almena a lo largo de esta parte del muro.
con una repetición lineal. Después vamos a hacerla simétrica para ponerla al otro lado del muro. Y para terminar vamos a hacer una repetición polar para ponerla en los otros 3 muros. ¿Vale? Entonces, temas que vamos a necesitar. Antes de hacer, tenemos que pensar. Primero, ¿a qué distancia tenemos a la hora de hacer esta primera repetición lineal? Vale, pues tenemos que medir este muro de aquí. Podemos hacer el cálculo. La arista externa que habíamos creado inicialmente era de 50 metros, el ancho de los muros es de 5 metros, por lo tanto 50 menos 5 menos 5, 40, menos 2 de largura que le hemos dado a la almena, 38. Si no nos acordamos o no es tan sencillo calcular las distancias, pues voy a venir a modelo de alambres y puedo medir. ¿Vale? Puedo con este botón de aquí medir la distancia entre este vértice, si selecciono correctamente los vértices, y este vértice de aquí. Y me dice que son 40 metros. Y como la almena tenía 2, 38. ¿Vale? Bien, voy a borrar la distancia porque ahora no la necesito. Y voy a empezar. ¿Vale? Ah, y otra cosa más. Eso para hacer la repetición lineal. Pero para hacer la simetría necesito un plano de simetría. Necesito hacer esa repetición simétrica con respecto a un plano. ¿Qué plano será? El plano que pasa por el centro de esta cara y es paralelo tanto a este como a este de aquí. Y no tengo ese plano, pero puedo generar un plano auxiliar, un plano de referencia. Vamos a ver cómo. Botón de plano de referencia. Tipo de referencia. Inercia 2,3. ¿Vale? Este tipo de plano me va a permitir seleccionar como referencia dos caras y me va a crear un plano que pase por el centro de masas de ambas. Entonces, voy a seleccionar. ¿Vale? Aquí tiene que poner seleccionar. Selecciono esta. Referencia 2. Selecciono esta otra. Y por defecto, ya veis que aquí me aparece inercia 2,3 y es el plano que pasa justo por entre ambos planos. Ok. Y una vez que tengo este plano auxiliar que necesitaba, ¿vale? Voy a volver a la vista isométrica, voy a poner modelo de alambres y voy a empezar. Selecciono el path. Multitransformación. Primera transformación. Un patrón lineal. Voy a repetir a lo largo del eje X, que es el eje horizontal del croquis. Hemos dicho 38 metros. ¿Veis? Que haya aparecido. ¿Vale? La primera repetición. Y vamos a hacer 10 repeticiones. Ahí tenemos. Siguiente. Aceptar. Y vamos a añadir una transformación de reflexión. A lo largo, ¿vale? ¿De qué plano? Vamos a seleccionar referencia. Vamos a darle tiempo para pensar. Estas operaciones son un poco pesadas, ¿vale? Entonces vamos a necesitar tiempo. Aquí me deja seleccionar como referencia este plano. Hago clic y espero a que lo procese. Perfecto. Ahí tenemos, ¿vale? Por si no os lo creéis, está a ambos lados del plano. Aceptar. Y para terminar, botón derecho, un patrón de repetición polar. Como todo está centrado,
El eje normal al croquis es el eje Z, que pasa por el centro de este castillo. Por lo tanto, ya tenemos ahí la referencia, no necesitamos ninguna otra referencia. Esta operación es un poco costosa, le va a llevar un tiempo. ¿Vale? Como son 2 repeticiones, me ha creado una a un lado, gira 180 grados y pone la otra. Yo no quiero 2, quiero 4, ¿vale? Una a los 90 grados, otros 90 grados y otros 90 grados. Entonces este 2 lo cambio por un 4. Esta operación va a tardar un poco. Esperamos con paciencia. Las repeticiones polares con muchos elementos son bastante costosas. Aceptamos y OK. Vuelve a hacer, ¿vale? Hasta ahora he hecho cálculos temporales, vuelve a hacer todos los cálculos definitivos. Por lo tanto, pues bueno, tardará de nuevo un poco. Antes de hacer este tipo de operaciones tan costosas, es una buena idea guardar, ¿vale? Grabar el documento, por si acaso tenemos que cancelar, porque no tenemos tiempo. Le damos unos segundos más. Y ahí lo tenemos. Vamos a ocultar este plano que no lo necesitamos, esta línea que no la necesitamos, isométrico y como es. Y ahí tenemos nuestro castillo con nuestras almenas. A este castillo le falta una puerta para poder entrar. Pues vamos a seleccionar esta cara de aquí y vamos a crear sobre ella un sketch. Vamos a seleccionar como geometría externa esta arista de aquí abajo, cambio el tamaño de la cuadrícula a 1 metro, voy a poner el modelo de alambres y voy a dibujar un rectángulo, empezando, ¿vale? Por aquí, que coincida sobre la línea que he puesto. Bien, voy a poner como longitud 5 metros, centrado, selecciono, no se han marcado pero están seleccionados, simetría y ahora, bueno, como altura también otros 5 metros. Y voy a borrar, ¿vale? Voy a borrar esta línea superior y la voy a cambiar por una línea en modo construcción. ¿Para qué? Para crear un arco. Quito el modo construcción y voy a crear un arco cuyo centro esté sobre esta línea y que venga desde este punto hasta este otro punto. Listo. Y una vez que tengo esto, vamos a hacer un vaciado.
vaciado que vaya a través de todos, ¿vale? A través de todos los elementos hasta que se encuentra ya un vacío. Ok. Como es, y ahí está nuestro castillo con nuestra puerta. Y ya, como último detalle, ¿qué es una puerta de castillo si no tiene pinchitos? Pues vamos a ponerle algunos pinchos a esta puerta de castillo. Vamos a seleccionar esta cara, creamos un croquis, cambiamos el tamaño de la cuadrícula, vamos a verlo en modelo de alambres y voy a seleccionar como geometría externa este arco. Vale, voy a empezar creando un arco centrado en este punto de aquí, ¿vale? Que viene hasta este punto de aquí y simplemente continúa. Vale. Voy a darle un ángulo de 10 grados. Y ahora quiero crear una pequeña punta que apunte hacia aquí. Vamos a pensar cómo podemos hacer eso. Voy a crear una línea en modo construcción que venga desde el origen, ¿vale? Así, marco el punto hasta este arco de geometría externa y ahora voy a decir que este punto y este punto con respecto a esta línea tienen que ser simétricos. ¿Vale? Perfecto. Quito el modo construcción y voy a crear una polilínea que parta de este punto de aquí, pase por la recta y venga hasta este otro punto de aquí. Escape, termino. Esto puedo moverlo, no se ha indicado, ¿vale? Que quede sobre la recta, pues aplico yo la restricción, ahí lo tengo. ¿Vale? Puedo hacerlo más grande, más pequeño. Vale. Y lo que quiero es que esto tenga un ángulo de 60 grados para que sea parecido a un triángulo equilátero. Listo. Cierro. Ahí tengo mi sketch. Y voy a extruirlo. Y de repente desaparece todo. ¿Por qué? Porque he intentado extruirlo hacia afuera y entonces no coincide con nada de lo que tenía puesto. Y esto da error. Le doy a invertido y ahora sí. Lo extruye hacia adentro, con lo cual es tangente a este arco y es una continuación de lo que ya tenía. Vale. 5 metros de longitud. Ok. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Repetirlo, hacer una repetición polar alrededor de esta semicircunferencia. Necesito un eje alrededor del que lo voy a repetir, ¿vale? Por defecto lo va a hacer alrededor del eje del origen de coordenadas, del eje normal del boceto. Y el origen de coordenadas del boceto está aquí abajo. Yo quiero repetirlo alrededor de este punto de aquí. Y ya aprovecho para ver que esto no se ha unido. Selecciono los dos y lo uno. Ahora perfecto. Vale, lo que hemos dicho. Necesito un eje que sea normal a este plano, pero que pase por el centro de esta semicircunferencia. Fácil. Selecciono la semicircunferencia, nueva línea de referencia y directamente, ¿vale? Por defecto es el eje de curvatura del arco que tenía seleccionado, con lo cual ya tengo el eje de referencia que necesito. Selecciono el path, repetición polar
Vale, vemos que eso no es lo que quiero. Selecciono como referencia este eje y me da un error. A ver, ¿por qué? Por el ángulo. Lo primero, esto es una semicircunferencia, por lo tanto son 180 grados. Pero es que esto de aquí, ¿vale?, ya ocupaba 10 grados. Por lo tanto, esto quiero que empiece a los 170 grados. Y vemos que me lo está haciendo por la parte de abajo. Por lo tanto, invierto la dirección y ahí lo tengo. ¿Vale? Vamos a verlo desde la vista derecha, que es donde está esta puerta. Ahí lo tengo. ¿Cuántas apariciones? Pues vamos a darle 9 repeticiones. Esperamos a que haga el cálculo. Ok. Vamos a volver a verlo como es. Vista isométrica. Y tenemos nuestra puerta con pinchitos. Ahora sí. Oculto. Vamos a cambiar el nombre de esto. Esto es el castillo. Ahí lo tenemos. Ahora hacer la catapulta ya lo dejo en vuestras manos.